Muy bien. Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta conferencia mensual, esta conferencia magistral que en el Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco la ofrecemos a toda la comunidad homeopática interesada en estos temas. En particular nos dirigimos a todos nuestros asociados, ¿sí?, a los cuales forma parte de esta educación continua, y también aprovechamos la oportunidad, aparte de saludarles y desearles que estén disfrutando esta temporada de calores. Esperamos que la lluvia ya llegue pronto y nos haga cambiar un poquito el estado de ánimo. No se olviden que en el Colegio de Licenciados en Homeopatía tenemos una serie de actividades, las cuales ya se están preparando: el Día del Profesionista, nuestra próxima convención, el Círculo de Investigación y Estudios está trabajando de manera intensa precisamente para llevar a cabo estas actividades, nuestros talleres que están enfocados en los asuntos de enfermedades respiratorias y un sinfín más de eventos que se están preparando con mucho cariño, con mucho ánimo y con toda la intención de que nosotros los homeópatas crezcamos profesionalmente. Cualquier duda, cualquier comentario, háganoslo saber a través de nuestros diferentes canales y estamos pendientes de cualquier sugerencia, de cualquier petición o cualquier circunstancia que se esté presentando. Ya hemos recibido algunas peticiones de parte de algunos de nuestros asociados, los que ya tienen intención de dedicarse al ejercicio profesional de la homeopatía de manera formal, ¿sí? Entonces nos estamos preparando para informarles qué trámites es lo que hay que hacer, algunos documentos o algunos permisos o cosas por el estilo. De hecho, en la página web del colegio, en la última parte ya vienen algunas ligas donde ya nos indican algunos datos interesantes sobre estos trámites que tenemos que realizar. Bueno, sin más preámbulo, dejamos aquí a nuestro ponente estrella, que mes con mes, de manera desinteresada y con todo el ánimo de ayudar, cooperar e intercambiar información con todos nuestros asociados y demás personas interesadas, el maestro Mario Urtiz Agredano. Él con ustedes. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva plática, conferencia. Ya creo que es la cuarta que tenemos en el transcurso del año. Esperando que sea de su interés como la intención de todas las demás. Más que nada, pues para que sigan enriqueciendo su conocimiento de la materia médica, que es básicamente la esencia, el eje sobre el que gira la homeopatía. En esta ocasión, bueno, saludarlos, mandarles un saludo especialmente a todos los alumnos de la Universidad Antropológica que nos acompañan, especialmente y muy, vaya la redundancia, a lo de nuestra especialidad, que es donde más nos desenvolvemos, pero también a los nuevos alumnos de la licenciatura que se han ido adhiriendo poco a poco. Y la finalidad de estas pláticas, estas charlas, como decía, aparte de motivarlos a que estudien más, a que se vayan adentrando en el conocimiento de los medicamentos de una manera un poquito más profunda, más integral, más constitucional, es eso precisamente, la motivación para que ustedes sean mejores homeópatas y obviamente en un futuro pues hagan una mejor prescripción, una mejor preparación en sus conocimientos para que tengan mayor éxito en todos sus tratamientos, en sus consultas, en su vida profesional. ¿Sí? En esta ocasión vamos a hablar de un medicamento muy interesante, también un policresto, uno de los grandes policrestos, que es Natrum muriaticum. Es un medicamento muy de actualidad por la gran cantidad de personas que hoy en día caen en este medicamento. Vamos a irlo desglosando poco a poco, como ha sido la temática de los demás meses de los medicamentos que hemos visto, y vamos a empezar con su aspecto mental constitucional de este medicamento, ¿sí? Hay que entender que para empezar, la esencia de este medicamento
es el resentimiento, ¿sí? Es el medicamento que nos representa la pena profunda, pero pena profunda crónica principalmente. De hecho, junto con Aurum, son los dos medicamentos que se consideran como los más culposos de la materia médica, ¿sí? Por este medicamento es el medicamento que representa a personas hasta cierto punto, un tanto cuanto amargadas, resentidas, con la vida, con su entorno, en fin, con una serie de sensaciones sustentadas en frustraciones. Son personas que sienten que la vida no han logrado lo que ellos pretendían o no les ha ofrecido lo que ellos querían o lo que ellos visualizaban. Entonces, este tipo de frustraciones los hace tener un resentimiento muy marcado hacia todo su entorno, que puede ser desde el entorno familiar, social, laboral, en fin, en general. Son personas que también obviamente en estado de equilibrio, son personas que pues son también muy positivas, porque cuando logran ese equilibrio, transformar ese rencor, transformar ese resentimiento en tolerancia, paciencia, confianza y todo eso, bueno, se vuelven unas personas productivas, ¿verdad? Sanas y a final de cuentas cumpliendo con todo lo que la homeopatía nos dice que tenemos que tener, que es el equilibrio y la estabilidad. Entonces, vamos a empezar con el perfil caracterológico de este medicamento. Son personas que tienen una inestabilidad emocional, generalmente cuando están en un estado patológico y muy principalmente aquellas personas que han sufrido de decepciones amorosas, de penas, de pérdida de seres queridos, aún la muerte del ser querido, una frustración, un divorcio, en fin, un despido inclusive laboral, los cuales va a llevar a sufrir con una pena que normalmente tiende a ser silenciosa, ¿sí? La pena silenciosa, ya que ellos hacen de su pena el sufrimiento es su patrimonio de exclusividad, llegan a abrazar esta pena, porque desgraciadamente cuando están en estado patológico los motiva a ser como su motor existencial, ¿sí? Son pacientes que normalmente no les gusta que los consuelen, porque esto los agrava mucho, ¿sí? Aborrecen la idea de que les puedan tener lástima. Es lo peor que le podemos hacer a un Natron Moore, el tratar de consolarlo porque lo vas a hacer sentir todavía más mal todavía. Son personas que tratan de esconder esa frustración, ese dolor, esa pena, ese resentimiento, odio, rencor, con diferentes actitudes. Inclusive se dice que es el medicamento de las máscaras, muy similar al licopodium, ¿verdad? O sea, el licopodium ya ve que también es el medicamento que pone muchas máscaras ante la vida en diferentes situaciones. Pues pero el licopodium más que nada va en busca del poder, ¿sí? Del poder de manipular, de ser alguien dictatorial, de sentirse importante y de cubrir más que nada sus carencias. Aquí en Natron Moore esas máscaras están enfocadas más que nada a disimular, a tratar de ocultar esa tristeza, esa frustración, esa pena, ¿sí? Aún así, dice, es un medicamento que no puede llorar, aunque curiosamente estos pacientes tienden a llorar muy fácilmente cuando están relatando sus penas, sobre todo en consulta, pero no les gusta. Ellos prefieren llorar solos, cuando están solos y normalmente acompañados de suspiros, porque el llanto también los hace sentir débiles, ¿sí? Tienden a, como habíamos comentado, a contenerse para no exteriorizar sus sentimientos, llorando de una manera involuntaria, que es lo que les mencionaba. Curiosamente, estos pacientes inclusive, hay que recordar que Natron Moore es el medicamento crónico de Ignatia y tiene unos rasgos de Ignatia, algunos pequeños rasgos de Ignatia, como es el humor cambiante hasta cierto punto en algunos momentos,
al alternar la alegría con la tristeza. Inclusive son pacientes que a veces durante el llanto pueden tener ataques de risa, ¿verdad? Entonces, tiene algunos aspectos un tanto cuanto heredados de su agudo, que es Ignatia. Hay que recordar que Ignatia es el medicamento de la pena aguda y este vendría siendo el de la pena crónica en un momento dado. Son pacientes que les ha ido en la vida de repente mal, han tenido alguna frustración, algún evento que los ha marcado, como puede ser, habíamos mencionado, algún divorcio, por ejemplo, y eso los hace hasta cierto punto ponerse a la defensiva, ¿sí? Eso los hace ser más susceptibles, a sentirse más ofendidos fácilmente, ¿sí? Más sensibles, están en un estado más de alerta, sobre todo no quieren verse envueltos otra vez en un engaño, no quieren volver a sufrir, y eso les pone como una barrera, ¿no? O sea, para Natrum Moore, el amor significa dolor, en pocas palabras. Entonces son pacientes que normalmente ya tratan de no involucrarse otra vez porque temen volver a ser heridos, ¿ya? Entonces ellos dicen, no me gusta herir para no ser herido, y aparte el amor para mí implica el sufrir otra vez. Entonces podemos encontrar personas que han tenido alguna decepción de ese tipo y durante algunos años se rehúsan a tener algún tipo de contacto o alguna otra relación, más que nada por eso, por la frustración sufrida y por el temor a ser heridos. Con el tiempo, muchas personas afortunadamente logran superar eso y vuelven a rehacer su vida, y entonces pasan a ser de Natrum Moore patológico a un Natrum Moore equilibrado, el cual ya habíamos mencionado sus características, vuelven a recobrar la confianza, aprenden, a lo mejor probablemente siguen recordando, pero ya no les afecta tanto, en fin, una serie de situaciones, ¿verdad? Son pacientes normalmente que elaboran los resentimientos, les decía, son personas que se quedan petrificadas en el pasado, tienen una gran tendencia a recordar los hechos, sobre todo los hechos desagradables del pasado constantemente, para reavivar su sentimiento de odio, resentimiento. Es un motor existencial, pero vuelvo a repetirles, todo esto es cuando ellos están en un estado patológico. En ese estado se vuelven muy sensibles a la música, ¿sí? Porque eso acentúa su emotividad, su irritabilidad, eso los convierte en unos medicamentos más irritables, todo le irrita, inclusive, y esta irritabilidad se le puede llevar a trastornos tales como el insomnio en un momento dado, a pesar de los que son los pacientes que más problemas para dormir tienen, y que durante lo poco que duermen tienen una gran variedad en cantidad y en variedades de sueños que más adelante vamos a platicar. Están llenos de temores, ¿sí? Dentro de sus temores, de los temores que más se destacan en Natrum es el temor a los ladrones, ¿sí? Los cuales vuelven unas personas obsesivas, ¿sí? Sobre todo con las cerraduras, con las llaves, dicen, se investigan minuciosamente en su casa hasta convencerse que realmente no hay nada. Son personas que, les digo, han sufrido tanto o han tenido tantas situaciones desagradables que los vuelven un tanto cuanto quisquillosos, y de repente verás al Natrum Moore que se pega ahí horas y horas en la chapa para ver si todavía quedó bien cerrada, si no quedó mal, y más sobre todo cuando son personas Natrum Moore ya más grandes, que aparte de la característica del medicamento por la cuestión de la demencia senil que se va haciendo, pues se marca mucho más. Los verás revisando, no sé, antes de irse a acostar, revisa todos los cuartos, se agacha abajo de las camas, abre closet, y entonces ya se da cuenta que realmente no hay nadie, es cuando se va a dormir. Temen al fracaso, porque generalmente, pues como son personas que ya sufrieron uno, ¿sí? O puede ser en cual de los ámbitos ya mencionados, pues imagínense el sufrir otra frustración, pues ya para ellos es casi mandarlos a un estado sepioso del medicamento sepia. Hay que recordar que Natrum Moore
Hay algunas características de Natural Moon muy semejantes a sepia. El Natural Moon está resentido con la persona, pero puede llegar un momento en que ese resentimiento puede convertirse en odio y todavía peor en un momento dado en una apatía, ¿sí? Compitiendo mucho con sepia, cuya esencia de sepia es la abolición de sentir afecto o amor hacia las personas o hacia los placeres. Entonces, eso puede ocurrir aún sin ser sepia, estando en un estado ya muy patológico de Natural Moon. Entre otros temores tenemos resalta el temor a la oscuridad, a las tormentas y sobre todo, y así quiero subrayarlo, eso lo tienen siempre muy presente, el temor a que algo va a ocurrir, algo desagradable va a ocurrir, siempre tienen en mente. Ahí podemos confundirlo con argentum nitricum. Hay que recordar que argentum nitricum es un medicamento de la anticipación patológica, crónica. También están anticipando cosas que todavía no pasan y que ellos ya las están visualizando de una otra manera. Y todo esto la lleva a tener sobresaltos muy constantes, llenos de ansiedad, sobre todo por el futuro, las preocupaciones, las incertidumbres de este medicamento, ¿sí? Es una ansiedad hipocondríaca, compitiendo mucho con argentum nitricum y con fósforo, que son como los medicamentos más hipocondríacos de la materia médica porque tienen una excesiva preocupación por su salud. De tal manera que cualquier padecimiento ya lo están visualizando como algo grave. Piensan constantemente en que tienen al cáncer, temen morir de cáncer o del corazón principalmente. Entonces son personas que ante cualquier enfermedad que les dura un poquito más de lo normal o lo acostumbrado o que toma algunos síntomas un poquito más concomitantes de los normales del padecimiento, ya están pensando lo peor. Esto obviamente, como en todos los medicamentos, pues nos va a llevar a la falta de confianza en sí mismo. Acuérdense que, por ejemplo, Nux vomica, que aunque es un arrojado, su esencia es la falta de confianza y la hipersensibilidad también. Licopodium, que su esencia principal es la falta de confianza en sí mismo. Calicarbónico. Hay muchos medicamentos, por no decir que la mayoría que entran dentro de sus patogénesis, la falta de confianza en sí mismo, que es una característica innata del ser humano. O sea, todo el mundo yo no he conocido a alguien que no tenga alguna inseguridad en su vida, ¿verdad? Por más que a veces pretendamos mostrar lo contrario, todos tenemos algo. Y normalmente la personalidad de este medicamento de Natural Moon en condiciones normales son pacientes tímidos, muy vergonzosos hasta cierto punto y hasta torpes, ¿sí? Le cuesta mucho integrarse en los grupos sociales, sobre todo en su etapa de adolescencia, de juventud, ¿sí? Inclusive pueden verse hasta cobardes y resolutos en las ideas. Dice, aún para casarse, pero no necesariamente nada más para casarse, inclusive para hacer de alguna situación de, no sé, algún negocio o alguna actividad que tenga que hacer, ¿sí? Esta falta de confianza, esta incertidumbre, esta inseguridad, a veces lo puede manifestar, somatizarlo comiéndose o mordiéndose las uñas, ¿verdad? También es uno, curiosamente, les mencionaba, ya que tocamos el punto de los sueños, es un medicamento que nos puede llevar a una etapa del sonambulismo, de los pocos medicamentos en que realmente pueden presentarse el sonambulismo. A nivel sexual, obviamente, esta frustración, toda esta carga de emociones contrariadas, pues lo va a llevar a una disminución de sus deseos sexuales e inclusive es uno de los principales medicamentos para la frigidez, sobre todo en la mujer. En los hombres también para la impotencia o la aversión al coito. Esta aversión al coito se da principalmente en las mujeres por la gran resequedad de las mucosas que presenta el vaginismo, sobre todo coitos muy dolorosos, pero también puede ser por el resentimiento que tiene con la pareja, ¿verdad? En un momento dado, junto con sepia, Natural Moon son los dos principales medicamentos para la aversión al coito en las personas, sobre todo cuando hay cuestiones físicas y más que nada emocionales, ¿verdad? Curiosamente, en el aspecto de la sexualidad, este medicamento abarca una gran variedad de conceptos
Es el medicamento, y se dice, puede haber hábitos varoniles en niñas, es el medicamento que supuestamente cuando vemos niñas que tienen tendencias a comportamientos hombrunos, dice la materia médica, ¿verdad? Puede ser una indicación. La tendencia a la homosexualidad, al lesbianismo, también por decirlo de alguna manera, y sobre todo cuando se padece de alguna decepción con alguien del sexo opuesto, tiende a generalizar su aversión a todos. Dice. La típica señora, ¿no? O la típica divorciada o dejada, lo que tú quieras, que suele decir, todos los hombres son iguales, ¿verdad? O viceversa, no nada más en las mujeres, también en los hombres hay mucho hombre natural que puede decir, no, todas las mujeres son iguales, por eso ya no me junto con nadie más. Entonces, eso es dentro de sus características. Estos, aparte de, les mencionaba, pues tienen temor al rechazo. Todas estas personas tienen temor al rechazo, por eso no les gusta involucrarse en nuevas relaciones, por el temor a que los lastimen. Normalmente a nivel intelectual no tienen muchos problemas de concentración, inclusive hasta para hablar, son lentos para hablar, para aprender a hablar, inclusive para manifestar sus ideas, tienen esas características, pero también pueden tener otra faceta, la otra faceta de Natrum Mur, aquella en la que no se ve el paciente amargado, que no se ve frustrado. A veces dijimos que era el medicamento de las máscaras, ¿verdad? Y una de las máscaras muy comunes de Natrum Mur es aquella que se presenta en la que el Natrum Mur se ve la persona más alegre, ¿sí? Más feliz del mundo. Es el alma de la fiesta normalmente, en la que se junta con sus compañeras de la escuela. Y ella a lo mejor pues ve que todas sus compañeras casadas con sus hijos y ella por alguna razón no se casó o se divorció o no le tocó mala suerte con el marido. Entonces, pues trata de ocultar esa infelicidad, esa frustración con actitudes, con desplantes un tanto cuanto hasta exagerados y de algarabía, de fiesta, de felicidad, haciendo inclusive alarde de la felicidad que está teniendo. Y eso crea una imagen en sus amistades. Dicen, mira, realmente qué buena, qué bien está mejor ella así sola. Inclusive puede despertar la envidia de las demás. Mira, ella que está sola puede irse a donde quiera, ni quien le esté diciendo nada. Pero y la ves alegre y contenta. Inclusive se vuelven expertas en dar consejos. Las toman como prototipos para pedirle un consejo. Las ven tan ecuánimes, tan no, es que, ¿cómo le haces tú para ser tan feliz? Y a pesar de que te divorciaste o que, no sé, nunca te casaste o a pesar de que X, ¿sí? Son expertas en dar consejos de vida, pero no tomarlos para ellas, ¿sí? No, pues y se vuelven así muy dicharacheras y muy filosóficas y muy convincentes de sus argumentos, pero desgraciadamente ellas no los toman. Y ya en la soledad de su habitación, cuando ya todos se fueron a su casa, con sus respectivas familias, ellas en la soledad de su habitación es cuando empieza a rumiar, a llorar esa frustración que le está consumiendo, ¿verdad? Pero, como les decía, cuando está ella sola, para el otro día irse a trabajar y dar una imagen de ecuanimidad, de felicidad, que a veces está muy lejos de sentir. Entonces, normalmente podríamos resumir que Natrum Mur siempre son personas que llevan el duelo o el luto, pero que por siempre, o sea, no logran superarlo. Vuelvo a repetir, no todas, ¿sí? Afortunadamente la gran mayoría tiende a rehacerse y a volver otra vez su vida, con esa misma personalidad, pero en equilibrio. Pero las que no salen de la etapa patológica, pues las veremos que terminan sus años de juventud, de madurez y de vejez en una situación cada vez más y más frustrada, ¿verdad? Amargadas, terminan frustradas, amargadas, resentidas, irritables,
descontentas con todo mundo, y ya de ese resentimiento ya pasaron al odio y a la apatía y frustración total, convirtiéndose al siguiente paso al medicamento de sepia normalmente, que es ahora sí medicamento de la muerte existencial. Ya decimos que las personas que caen en sepias son personas que están muertas en vida, porque una total abolición del sentimiento de amor, de afecto a sus seres queridos, a lo placentero, en fin, ya no les motiva nada. Navegan por la vida nomás porque están aquí, pero realmente sin ninguna motivación. Y eso es lo peor que le puede pasar a una persona, ¿verdad? Bueno, eso es en cuanto a su constitución, dentro de sus modalidades, ya tanto sobre todo mentales y físicas. Normalmente su hora de agravación es entre 10 y 11 de la mañana, agrava mucho por el calor, sobre todo dice por el aire que está a orillas del mar, por el calor de la playa, las temperaturas extremas, especialmente en calor, aunque también dice que por el frío, pero más sobre todo por el calor, ¿eh? Los esfuerzos mentales lo agravan también en sus padecimientos, como son las cefaleas, etcétera. Los excesos sexuales también lo pueden agravar, agrava del lado acostado del lado izquierdo, y también un síntoma clave de este medicamento es que los síntomas mentales siempre agravan antes de la menstruación, ¿sí? Subrayar ese síntoma. Después del desayuno y la comida, sobre todo cuando come harinas. Mejora al aire libre, por el baño fresco, acostado del lado derecho, después de sudar y luego al enfriarse, o sea, ya refrescado por las fricciones. Curiosamente aquí, que ahí siempre vemos todos los medicamentos que agravan por la ropa ajustada, se mejora. O cuando no come regularmente, ¿sí? Algo así un tanto cuanto contradictorio. Dentro de sus deseos y aversiones alimenticias, pues Natural Moon, ¿verdad? La sal, tiene un gran deseo de sal, pero curiosamente también tiene aversión a las cosas saladas. Y no es que esté mal, así es la patogénesis. Encontramos en Natural Moon que puede tener esa dualidad. No todos, habrá Natural Moon que nomás tengan deseos de sal y los salados no les dé aversión. Pero podemos encontrar las dos cosas, ¿sí? Los alimentos amargos, las harinas, leche, pescados, etcétera, etcétera, son alimentos que no normalmente desea mucho. Y sobre todo la gran aversión al pan, dice que antes le gustaba mucho, porque se fijan acá están los farináceos. Entonces también las grasas y los salados. Si acaso aquí las grasas sería un poquito lo diferente a los deseos. Dentro de sus patologías físicas, ¿sí? Que se llegan a somatizar de este medicamento, empezamos siempre con los síntomas. Partículas dan las cefaleas y los vértigos. De hecho, es uno de los principales medicamentos que utilizamos para cefaleas y para vértigos, ¿sí? Vértigos que pueden ser de cualquier índole, o sea, por cualquier causa, sea por viajar, ¿sí? Por tener enfermedades circulatorias como esclerosis, sobre todo en la senectud, por tener lesiones cerebrales, por tener lesiones vestibulares a nivel de oídos, ¿sí? O simplemente por tomar bebidas alcohólicas. Este medicamento se puede utilizar. De hecho, los homeópatas de antes eran casi con el medicamento con el que empezaban, fíjense, curiosamente, Natrum, Mur y Fósfora eran los medicamentos predilectos de los homeópatas, así decimos de los de antes, los antiguos, esos muchos homeópatas así ya legendarios que hemos llegado a conocer y desgraciadamente ya muchos no están con nosotros, pero que normalmente nos dejaron así de una u otra manera un legado. Aunque ya sabemos que siempre hay que tomar el medicamento, hay que tomar el caso, hay que irlo repertorizando, hay que ir checándolo con la materia médica, justificándolo, pues para dar con un medicamento adecuado, ¿verdad? Nomás que pues les menciono así algunas características de medicamentos que son como estándares, así que a tomarse muy en cuenta. Dentro de sus cefaleas nos habla de cefaleas que van desde emociones por esfuerzos mentales. De hecho, tenés uno de los medicamentos para los escolares,
que tienen muchos esfuerzos mentales, ¿verdad? Y que al ir acompañado de náuseas, vómitos e inclusive estados de inconsciencia, podemos pensar que a lo mejor también nos puede servir para las migrañas, obviamente, ¿verdad? Todas estas agravadas por el calor, que es lo normal en un paciente que tiene dolor de cabeza. O sea, fisiopatológicamente es lo común y es lo más, pues, correcto, que el calor le agrave, ¿verdad? Si ahí tenemos una congestión cefálica, pues obviamente el calor le va a agravar más. Mejorando acostado, sentado. Eso es en cuanto a sus dolores de cabeza y sus vértigos. Pueden ir acompañados de cefaleas con vértigos o mareos. Y en el cuero cabelludo tenemos que es un medicamento, no sé, para la caspa, la resequedad, ¿sí? Pues que a final de cuentas no son más que micosis, ¿verdad? Una característica que estos pacientes tienden a sudar más en la cabeza que en cualquier parte del cuerpo, muy parecido a las calcáreas, que dejan la almohada muy mojada, ¿sí? Y también dice la abundante caída de cabello, sobre todo a nivel, pues de manera precoz y más a nivel de las sienes y las patillas. Y en las mujeres, después del parto, dices, tienden a caerse los vellos púbicos. No quiere decir que a todas las mujeres les caen los vellos púbicos después del parto, pero en aquellas que se presenten esta patología sin causa aparente y que se acompañe de los demás síntomas de Natrum Mur, bueno, pues es un medicamento a tener en cuenta, ¿verdad? En los ojos ese es uno de los medicamentos que tienen también una gran acción, sobre todo en las cataratas, aunque no está aquí, está escrito, también es uno de los principales medicamentos para cataratas, junto con naftalinum, con silicia, con eufrasia, ¿verdad? Que constituyen los principales medicamentos para cataratas. El Natrum Mur también lo podemos manejar. Hay que recordar que las cataratas, bueno, como todo, las enfermedades, hay que ver el estado de avance que tengan, ¿sí? O sea, están comenzando y bien tratadas, bueno, claro que sí podemos hacer la regresión en un momento dado o mejorarla sustancialmente y retardar en un momento dado su avance. Ya cuando están completamente obstruidas o completadas, nucleares como les llaman, pues ya realmente aquí lo que se impone es la cirugía en un momento dado, ¿verdad? También nos va a servir para la blefaritis, o sea, los párpados inflamados, las conjuntivitis, también nos va a servir, ¿sí? Sobre todo también la epiescleritis, creo que se llama, cuando el ojo rojo que le llaman, que se pone inflamada los vasitos sanguíneos de los ojos. También para lo que es la dacriocistitis, que es la inflamación de la glándula lagrimal, también este medicamento lo podemos utilizar, ¿sí? Normalmente los medicamentos que se utilizan para problemas oculares dicen Ash, eufrasia, mercurio y pulsatilla. Sería como ellos lo clasifican el trío de los medicamentos para padecimientos de ojos. Entrarían en cuarto lugar, por ejemplo, ya entraría Natrum Mur, entraría fósforo, entraría silicia, entraría argentum nitricum, ¿sí? Naftalinum, fisostigma. Yo creo que con ese grupo de 8 o 10 medicamentos, yo creo que básicamente cubrimos casi el 80-90% de todos los padecimientos de los ojos. Claro, tenemos muchos, o sea, un Osmodium, ruta para la presbicia y algunas otras patologías, pero normalmente estos que les mencioné son como que los que cubren mayor cantidad de síntomas a nivel de párpados y ojos, ¿verdad? Dentro de las otras las patologías respiratorias tenemos este medicamento es excelente, dice, para cortar un resfriado que comienza con estornudos, dice un autor homeopático, sobre todo cuando la coriza es violenta y fluyente durante 1 o 3 días, seguida de obstrucción nasal, con intensa o ausencia de olfato y gusto. ¿Esto a qué nos lleva a pensar? Que es un medicamento que podemos utilizarlo en el coronavirus, ¿sí? Porque el coronavirus, si se fijan, uno de sus síntomas principales
iniciales son pues, como un resfriado. La ausencia del olfato y del gusto, pues lo constituyen como uno de los medicamentos que se pudiera utilizar y que generalmente nadie lo ha mencionado, ¿sí? No nos vamos con otros, pero ahí está en la materia médica bien mal, con un buen puntaje, ¿sí? Y es un medicamento a tomar en cuenta. Y jamás, normalmente en las pláticas o las charlas o los medicamentos que se habían sugerido, nadie mete a Natron, ¿verdad? Pues sobre todo en la etapa inicial. También nos sirve para rinitis alérgicas, al igual que Nux vomica, que aparecen en las mañanas y desaparecen al mediodía. Por cuestión lógica, o sea, el calorcito empieza a mejorar, se humidifica más las fosas nasales y pues ceden un poco los síntomas. Esta coriza o esa secreción va acompañada de un cosquilleo en las fosas nasales, ¿sí? Y aparece por una exposición al sol o un calor intenso. Aquí pudiéramos hacer una comparación con sabadilla, que tiene un cosquilleo, pero en el paladar. En Natrum muriaticum encontramos ese cosquilleo en las fosas nasales, ¿verdad? También nos sirve para esa escoriación de las fosas nasales, que también comparte mucho con el medicamento de Arum trifilium, aquel medicamento que le da por pellizcarse, que le forma costras adentro de la nariz, que pensamos que son mucosidades y a la hora de quitarlas nos damos cuenta que se vino la costra con sangre, ¿sí? Muy propia de los pacientes que tienen rinitis alérgica o inclusive en aquellos que no tienen rinitis alérgica, pero que se presentan en los estadios de mucha resequedad, sobre todo en invierno, o cuando el calor es muy seco y que se acompaña sobre todo de sangrados de la nariz, de epistaxis, ¿verdad? Por esa fragilidad capilar. Hay que recordar que el natrum agrava mucho por el calor, dilata mucho las arterias y es muy fácil con los estornudos que se revienten esas arterias anteriores de la fosa nasal y se acompañan todos esos problemas de rinitis alérgicas con sangrados, ¿sí? Inclusive se pueden formar pequeños abscesos o pústulas debajo del tabique nasal. Entonces, este medicamento hay que tenerlo de hecho se utiliza mucho en este tipo de padecimientos, ¿sí? Otras características también puede tener, pues, en la cara para los herpes, sobre todo herpes en el labio, ¿sí? Alrededor de la boca, en el mentón, en las aletas nasales, en fin, en todos esos lados. La resequedad en los labios, podemos ver los labios agrietados, ¿sí? Secos, que se forman costras. Entonces este medicamento no podemos utilizar ahí. Inclusive en las mentadas boqueras, en las comisuras también lo podemos encontrar en la boca, pues en las aftas es una de las principales indicaciones. De hecho, es un medicamento de elección en la estomatitis aftosa por las gran características de sus lesiones, como son las vesículas en la punta de la lengua. Tiene un síntoma clave que es la sensación de tener un pelo dentro de la lengua siempre en sus padecimientos respiratorios, ¿sí? Tiene también la sensación de tener una lengua muy ancha, que no cabe, no le cae seca, que se le pega normalmente en el paladar. Inclusive sirve para la glositis también, ¿sí? La sensación de ardor y dolor en la lengua. Existe una patogenia que se llama lengua ardiente. Existen los libros de patología bucal, en la que la lengua arde y sin ninguna causa aparente. E inclusive en los que son odontólogos o estomatólogos se dan cuenta y lo habrán visto, no es tan raro, es frecuente que se presente esa patología. Y el medicamento en homeopatía que tenemos para esa situación es Natrum muriaticum, ¿verdad? Y así como tiende a desaparecer a veces por sí sola, pero puede durar mucho, ¿sí? Esa patogenia puede durar meses.
Entonces, con este medicamento podemos ayudar a que se resuelva de una manera más rápida. Para la lengua geográfica, que básicamente pues, no representa así una patología como tal, es como un síntoma prodrómico de algo, ¿verdad? Normalmente de pacientes que tienen alergias o problemas de un poco de inmunología, pues es lo que a veces llegan a presentar. Taraxacum también es el medicamento de la lengua geográfica, pero les digo, en realidad lo común es que esta lengua geográfica no duela. En algunos pacientes sí hay cierta sensación de ardor, entonces pues podemos darlo, ¿sí? Pero si en un momento dado no hay ninguna sintomatología, más que nada más se ve así la lengua y no hay ninguna molestia, se puede dejar así o dar el medicamento, más que nada para resolverlo más rápido, ¿sí? Tenemos otras patologías como son la ránula, que es un quiste que se forma en las glándulas salivales, especialmente la sublingual, para la cialorrea, cuando estamos salivando mucho, ¿sí? Y sobre todo para el aliento pútrido, gusto y amargo, salado, especialmente durante las afecciones respiratorias, especialmente en la sinusitis o los resfriados, que suele ir acompañada a los padecimientos de la garganta, esta litosis, ¿verdad? A nivel del estómago, a nivel del sistema digestivo, es uno de los principales medicamentos más que nada para las indigestiones, ¿sí? Gastralgias o gastritis e indigestiones que van de la mano, inclusive enfermedades por reflujo, ¿sí? Clásico ese dolor que se presenta detrás del esternón, que es típico del reflujo. Y lo que les mencionaba, la gastritis, ¿verdad? También podríamos darlo para lo que son los padecimientos de tipo digestivo, como son colitis y gastritis, ¿verdad? Pero lo enfocamos más que para colitis, que es a nivel intestinal, lo enfocamos más para problemas de gastralgia, ¿sí? De aparato digestivo alto. En el recto, siguiendo con el aparato digestivo, pues uno de los principales medicamentos para el estreñimiento también, ¿verdad? Que normalmente se acompañan a este tipo de padecimientos, ¿sí? La acentuada en el estreñimiento con heces duras y difíciles de evacuar. Habíamos dicho, peor durante la menstruación. Nos puede servir también para las hemorroides, ¿sí? Que generalmente las personas que tienen, que sufren de estreñimiento, pues también casi siempre todas tienen problemas de tipo de hemorroides o de fisuras anales. También es un medicamento para fisura anal, para el prolapso rectal inclusive, ¿sí? Escoriaciones que se pueden hacer en la región perianal, inclusive fístulas anales también nos podrían servir este medicamento para las ascaridiasis o lo que son las parasitosis también nos pudiera servir este medicamento. A nivel de las urinario, ¿sí? Es un medicamento que nos puede servir también para infecciones urinarias, como son las cistitis. Normalmente se utiliza para infecciones urinarias bajas, ¿sí? No tanto para la pielonefritis, sino para la cistitis principalmente. Y para la gonorrea, son sus dos principales indicaciones, ¿sí? En la que dice la orina tiene un aspecto de color oscuro, ¿sí? Como si fuera borra de café, muy parecida a terebintina. ¿Sí? Hay que recordar que Lycopodium y Berberis tienen como polvo rojo ladrillo, salsaparrilla como agua de cal, pues de Natrum Mur, terebintina como borra de café, sedimentos, coágulos negros, ¿sí? Y también dice, aunque tenemos mención también polvo de ladrillo, pero es más oscura, ¿sí? Con la secreción uretral propia de la infección gonocóxica, ¿sí? Después de orinar, que se presenta una descarga espesa mucoide amarillosa, con mucho prurito, sí, que puede ser también verse muy lechosa, y con dolores en vejiga principalmente, y con ardor después de orinar. Normalmente también no podemos utilizarla
en aquellas personas que tienen incontinencia urinaria, tanto en los niños como en la gente adulta, ¿sí? De aquellas que al toser, al reír o estornudar, se orinan de manera involuntaria, para fortalecer un poquito lo que son los esfínteres de la vejiga, ¿verdad? Entonces ahí nos pudiera servir este medicamento también. En el aparato reproductor femenino habíamos mencionado que es el medicamento que tiene aversión al coito, principalmente en la mujer, con ausencia de orgasmo. Esto va muy relacionado porque hay que recordar que en la tumor hay una gran resequedad de mucosas, ¿sí? Y eso le va a producir lo que llamamos el vaginismo. Pero también habíamos mencionado que pudiera ser por cuestiones emocionales. Acuérdense, el rencor, el resentimiento. Y si a eso lo aunamos del vaginismo, pues entonces sí, convertimos en un verdadero trabuco, ¿verdad? Hay una sensación también de tironeo hacia abajo de todos sus órganos genitales. ¿Sí? Eso es sobre todo cuando hay el prolapso uterino en mujeres ya que tienen un poquito la matriz caída, que se siente el dolor en la zona lumbar y que mejora acostada de espaldas. Nos sirve también para regular menstruaciones muy adelantadas y copiosas y sobre todo prolongadas, aunque también dice para aquellas que son retrasadas y escasas, es un regulador de la menstruación también. Tampoco normalmente no muy tomado en cuenta porque normalmente llegamos a pensar en los medicamentos propios del aparato femenino, ¿sí? Como son Sabina, Secale, Caulofin, Sepia, Lachesis, Pulsa. Natromur es un medicamento súper importante en lo que venía siendo ginecología homeopática, ¿verdad? Tiene muchos padecimientos de tipo ginecológico. También para cuando la menarca tarda en aparecer junto con pulsatilla son los dos principales medicamentos a pensar cuando una niña o adolescente está retardándose su primera menstruación. Acciones también sobre infecciones vaginales, ¿sí? Con aspecto, dice, albuminoso, como algodón cocido, espeso, transparente, blanco, verdoso, ¿sí? Esto nos habla, siempre que veamos el término flujo en los textos homeopáticos, porque como que por tradición ya se pone esa palabra de flujo en vez de poner infección vaginal, pues tenemos que entender que se trata de infección vaginal con una leucorrea, con esas características, ¿sí? Al decirnos blanco, verdoso, pues podemos pensar que puede ser una candidiasis, una tricomoniasis, o simplemente puede ser bacteriana, ¿sí? Acompañada de prurito vulvar, ese flujo después de una menstruación, provocando una vulvitis, una inflamación e infección de los órganos genitales externos de la mujer, que se puede manifestar con pequeños abscesitos en los folículos pilosos del monte de Venus, o sea, el vello púbico, ¿verdad? Entonces, se fijan, sirve para la caída del vello púbico y para aquellos abscesos que se hacen en el folículo piloso del vello púbico en la mujer. Ningún otro medicamento lo tiene con tan marcado ese síntoma como este. ¿Sí? Entonces, siempre que veamos una situación de esta naturaleza, hay que pensar en este medicamento porque realmente muy pocos tienen si no es que, si acaso habrá uno que otro por ahí, no recuerdo su nombre, y serán de mucho menor puntaje en la experimentación. Para la atrofia de los senos, igual que Sabal cerulata, también este medicamento es para personas que tienen atrofia de los senos, ¿sí? Y para los dolores del parto, cuando los dolores se vuelven muy, cuando los dolores son fuertes y las contracciones son muy lentas y débiles. Y ya una vez después del parto, también para los dolores de los llamados entuertos, ¿sí? Que es el reacomodo del útero después del parto en las mujeres, también se podemos utilizar. Entonces, si se fijan, es un medicamento que abarca prácticamente toda la gran gama de la ginecología y es un medicamento que se utiliza mucho en patologías de la mujer. A nivel respiratorio, ¿sí? O patologías del pecho, del tórax, pues
más que del aparato respiratorio bajo, nos utilizamos más para lo de arriba, pero también dentro de los aparatos respiratorios bajos, pues, pueden utilizar en bronquitis, ¿sí? En tosferina inclusive, aunque normalmente no suele ser de los medicamentos que más solemos utilizar, pero así mención aparte, sí, en donde sí lo podemos utilizar es uno de los principales medicamentos, está a la altura de los grandes cardíacos en aquellos pacientes que tienen hipertrofia cardíaca, ¿sí? Y hablamos de hipertrofia cardíaca con sus síntomas clásicos, ¿sí? Estamos hablando de un corazón que ya está crecido, que ya sus funciones ya están alteradas, ¿sí? Y que normalmente pues ya no dan la función normal que deben de dar, y que pudiéramos ponerlo a la altura de los grandes medicamentos cardíacos como son Cactus, Crataegus, Digitalis, Naja, Tripudia, Latrodectus, el propio Strophanthus ispidus, que es como considerado el medicamento para la insuficiencia cardíaca o hipertrofia cardíaca. Este medicamento de Natrol muriaticum, normalmente de sus principales indicaciones para la hipertrofia cardíaca en pacientes que padecen de hipertensión arterial, ¿sí? Y que también pueden de sufrir de problemas de bradicardias o taquicardias alternadas y acompañando a su hipertrofia cardíaca o insuficiencia cardíaca. Ese vendría siendo como el punto para poder elegir este medicamento cuando vaya alternado con problemas de bradicardia y taquicardia, pero más específicamente de taquicardia, ¿sí? Dentro de sus demás patologías a nivel de la columna es uno de los principales medicamentos, tanto en columna como en extremidades. Este medicamento tiene una gran acción, ¿sí? Trastornos musculoesqueléticos, desde contracturas, ¿sí? Hasta lesiones de disco, o sea, puede servir como paliativo hasta cierto punto, si la situación es quirúrgica o si es antiinflamatoria, bueno, pues podemos resolverlo en un momento dado, el dolor de espalda que mejora acostado de espalda sobre algo duro. Y más sobre todo en la región lumbar, pero también sirve en la región cervical, ¿eh? Dice, es un dolor que dice al levantarse, especialmente al estar mucho tiempo agachado, con sensación de dolor pulsátil, sobre todo a nivel del sacro. Para todas esas personas que sienten la espalda muy débil, con sensación de frialdad, con mucho dolor, ¿sí? Y que puede ser tanto a nivel sacro-lumbar como en la región cervical. Miren, normalmente en la región cervical nos puede servir, aunque tenemos Actea racemosa o simicífuga y Natrum sulfuricum como medicamentos un poquito más específicos para la región cervical y occipital. Lo vamos a poner más en la región lumbar, de la espalda baja, ¿sí? Compitiendo mucho con berberis, con antimonium tartaricum, con aesculus, que son medicamentos hipericum, que cubre prácticamente toda la columna vertebral. En las extremidades también no se queda atrás este medicamento, ¿sí? Es en los hombros, ¿sí? En los dedos, en las articulaciones de los dedos. En la piel, sobre todo cuando hay muchas manchas marrones, que se le llaman pues las manchas de la edad, también nos puede servir, aunque ya saben que el principal enemigo pues, es el sol, ¿verdad? Así como para verrugas, la gran resequedad de la piel, especialmente, dice alrededor de las uñas, pero en general, para el sudor de las manos, ¿sí? Con sensación de adormecimiento, cosquilleo, problemas de artritis, que le dificulta el flexionar los dedos, ya cositas menores como los padrastros, los panadizos, ¿verdad? En fin, defectos en las uñas, dolores en la mano. De hecho, miren, una aplicación de este medicamento muy buena, se lo menciono porque yo lo llegué a tomar. Ustedes saben, yo soy cirujano dentista y tengo una lesión que se llama el túnel carpiano, ¿verdad? Y este medicamento es el que más me ayudó para esa lesión en las muñecas, ¿verdad?
Eh, También nos va a servir para lo que son rodillas, tobillos, en fin, en todo lo que es las extremidades, tanto altas como bajas, ¿sí? En donde hay trastornos en la articulación musculoesquelética, de lo que son rodillas, tobillos, en fin. Y en la piel, pues obviamente les decía resequedades, callos, micosis, y ya lesiones, infecciones como herpes, ¿verdad? Pero principalmente en cuestiones de artritis, de reumatismo y de problemas de, pues ya propiamente de osteoartritis, de desgaste, ¿verdad? Propios de la edad. Les decía que en el sueño, esta es una gran característica, que este paciente tiene una gran somnolencia de día porque no duerme, padece de insomnio, básicamente. Acuérdense, hablamos de cómo era su labilidad emocional, ¿sí? Entonces, pues siempre va a acompañar el insomnio a este paciente por su falta de sueño, y que el insomnio normalmente es ocasionado por toda la frustración, las penas y todo esto que no lo tienen pues hasta cierto punto estable, ¿sí? Obviamente cuando el paciente Natrum Mur se estabiliza emocionalmente, todo se estabiliza también, inclusive su sueño, ¿verdad? Decía un homeópata, un maestro que yo tenía, dice, cuando veas a un Natrum Mur que te diga que ya duerme bien, quiere decir que ya está en un estado de equilibrio, ¿sí? Que ya logró estabilizar sus emociones y sus resentimientos. Sueña mucho con los ladrones. Habíamos dicho que tiene una gran inquietud por los ladrones, ¿verdad? Pues sueña mucho con ellos de una manera tan vívida que inclusive se despierta en la noche a revisar la casa. Y curiosa, paradójicamente, sueños terroríficos alternando con sueños eróticos, a pesar de que pues, pudiera ser una paciente que hasta puede llegar a tener frígides. Y en las enfermedades infecciosas, pues uno de los principales medicamentos para problemas febriles, especialmente fiebres palúdicas, ¿sí? Como el propio paludismo, el dengue, el chikungunya, todas esas enfermedades ocasionadas por la fiebre tifoidea, que se manifiestan con fiebres continuas y recurrentes, ¿sí? Lo que les mencionaba en la piel, el herpes, que lo he mencionado, y la gran resequedad, tanto en la piel como en el cuero cabelludo, que agrava, hayamos dicho, al exponerse al sol principalmente o al mar. La urticaria, las cuestiones también de alergias, también nos puede servir, sobre todo durante el tiempo de calor, o por el sudor. Es una gran característica que desarrolla urticaria, mucha comezón por el sudor, ¿sí? Bueno, con eso terminamos el medicamento de Natrum Mur, la reseña, los síntomas claves de este medicamento, esperando que les haya sido de provecho, que haya sido de su agrado, y invitándolos a que profundicen un poquito más en el medicamento, en su materia médica, y recordarles que en homeopatía hay que estar leyendo materia médica para aprenderla y hacernos lo más experto posible. Y ojalá esto les sirva de motivación a ustedes para que cada vez sean ustedes mejores homeópatas, estén mejor informados y puedan brindar mejores servicios a la comunidad, que ese es el objetivo, y daría mucho gusto saber que a todos les va muy bien, ¿verdad? Por mi parte, quiero agradecerles su atención y hacer la invitación para el próximo mes, en el que probablemente y seguramente vamos a preparar otro medicamento que estoy seguro que les va a gustar, ¿verdad? Muchas gracias y los dejo con el maestro Roberto para que haga el cierre de la transmisión. Adelante, Roberto. Muchas gracias, maestro. Excelente ponencia. Seguramente que el medicamento ahorita en esta temporada de calor y la deshidratación y esos desequilibrios en los electrolitos, el papel del potasio y del sodio, es un medicamento muy importante a tomar en cuenta. Excelente, maestro. Muchas gracias. Pues no me queda más que agradecer su participación. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones. Bueno, ya los youtubers ya ahora andamos en estas acciones para que les lleguen las invitaciones de manera oportuna en cuanto haya alguna transmisión. Y recuerden que todo este esfuerzo
es el trabajo de un equipo. No es el trabajo de una sola persona, sino es un equipo de personas con excelente disposición, así como el maestro Urtiz. Pero también hay algún trabajo que pues a lo mejor no sale en las emisiones, no sale en las pantallas, pero aquí el trabajo de la licenciada Cruz Elena Sandoval, nuestra presidenta que encabeza todos los esfuerzos de este equipo, pues están presentes. También la participación del licenciado Noé, que es el secretario general del colegio, la licenciada Jessica Livier, que es la tesorera, y un gran número de colaboradores, los cuales de alguna o de otra manera permiten que todas estas actividades sean posibles. Bueno, a nombre de todos ellos, su servidor, Roberto Hernández, vicepresidente del colegio, no me queda más que nuevamente agradecerles, desearles una excelente tarde, noche y un excelente fin de semana y que tengan muchos éxitos. De nuevo, gracias y hasta pronto.